La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitía desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor y con ella el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para cortar las distancias y llevar los progresos hasta donde los recursos lo permitían. De esa manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es ahí justo cuando inicia nuestra historia de nombre El Túnel Maldito, de nuestro archivo Leyendas Mexicanas de Terror. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados le decían qué hacer, dónde habían que dinamitar, por dónde cruzar la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando en un claro empezaron a tornarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. Son los demonios del bosque, se decía. Son los duendes y las brujas, se comentaba. No, son las bolas de fuego que no nos permiten trabajar. No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando eso llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado. De inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar, esas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos ilógicos. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas seguidas de molestia no se hicieron esperar. Con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que él era el único dueño de aquel cerro y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como era de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no se quería ver en problemas con ellos. Él accedió, no sin antes volverles a advertir de lo que podía pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco. A pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaron para entonces, incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto acarrearía más gastos, más jornadas y más gente.
Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente, como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los días siguientes pasaron lo mismo, hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron a llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama al saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?, preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: si me permite regresar, con voz de mando, esa misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita. Aquellas palabras fueron interrumpidas por las risas de todos los trabajadores, que para entonces escucharon atentamente. Trato hecho, dijo el encargado, pero que quede claro que para mañana quiero ese peñasco abajo. Dicho esto, dio la vuelta y se retiró, alcanzado por Jacinto, que le contestó: no le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?, decían mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro: esto ya no está en mis manos. Si ese maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso, continuarás al mando. Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaba a lo lejos el canto del búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al día siguiente se presentaran al salir los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encararse con el encargado. He cumplido con la parte del trato. ¿Ahora tengo el mando? El encargado lo miró con desconfianza. Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie, dijo alzando la mirada. Ese peñasco ya es cuestión del pasado, comentó Pedro con gran confianza. Es muy simple. Él quiere, a cambio del peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel. ¡Estás loco!, se escuchaba en murmullo. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuenta que cuando estaban construyendo las cimentaciones, esta se derrumbaba a todo momento, y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente, no escuchó la orden para salir del hoyo y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato. Pero ante los ojos incrédulos de todos aquellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía de azúcar y carbón, carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros murieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas a las 9:12 am aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta solamente descansarían si ocurriera otro accidente a la misma hora y con el mismo número de pasajeros.
Esperamos que te haya gustado el video. No olvides darle un like y suscribirte, además de compartir el video para que llegue a más personas. Este fue un documento más del archivo Leyendas Mexicanas de Terror. Desde el Casillero Paranormal, te deseamos un buen día y hasta el próximo video. Закрой глаза скорее, кто-то